Para comenzar con la serie de los ejercicios que están en el punto 2, fundamentalmente hay que entender de qué se trata. Lo que me pide es si las siguientes afirmaciones son correctas o incorrectas y hacer una justificación. Es decir, no quedarme esto me parece que es correcto, sino esto es correcto en función de qué y en función de una definición del concepto de solución, de alguna característica, del uso de la fórmula, algún desarrollo matemático mínimo. ¿Sí? En el primer caso lo que tenemos son dos recipientes de igual volumen en el cual en uno existe una cantidad, una disolución 2 molar de sacarosa y en el otro hay una disolución 1 molar de sacarosa. Y dice que siempre va a haber mayor cantidad de soluto, esto es sacarosa, en el recipiente cuya concentración es 2 molar, que en el recipiente cuya concentración es 1 molar. Primero entonces recordemos que cuando hablamos de soluciones podemos hablar de tres grupos diferentes. Por un lado puedo estar hablando del soluto, que es aquella sustancia que se va a encontrar en menor proporción en la mezcla. Por otro lado voy a hablar del solvente, que va a ser aquella sustancia que en general va a ser un líquido y en general va a estar en mayor proporción en la mezcla. Y la solución, que es justamente una fase homogénea que se ha producido como resultado de la mezcla del soluto con el solvente, en donde no existe una interfase, en donde no puedo diferenciar dónde termina el soluto y empieza el solvente, que sería el significado de ser una sola fase, un lugar en donde todas las propiedades intensivas son exactamente las mismas. También tengo que diferenciar que cuando hablo de concentración, lo que estoy refiriéndome es a la proporción que existe entre el soluto y el solvente, que es distinto de la cantidad de solución. Yo puedo tener una misma cantidad, un vaso, ¿sí?, de agua con sal, mezclado formando una solución, pero puede ser que ese vaso con sal lo haya hecho utilizando una cucharadita de sal o lo haya hecho usando 3 cucharaditas de sal. En los dos casos puedo tener una solución, pero en un caso va a estar más salado que en el otro. Cuando yo diferencio en el lenguaje coloquial salado, en el lenguaje científico ese más salado que el otro implica que la concentración es mayor. Pero para que esa concentración yo la pueda repetir experimentalmente en cualquier lugar, deberé poder determinarla, deberé calcularla de modo de poder repetir, ¿sí? Lo mismo sucede si pensamos en una receta de cocina. Dice que es preferible que diga una pizca de sal o que diga una cucharadita o que diga 1 gramo de sal. Eso va a generar concentraciones en la mezcla totalmente diferentes. Bien, después otra cosa que tenemos que diferenciar, el concepto. La M mayúscula llama, indica, es la unidad con que se expresa la concentración llamada molaridad. Existe también en química otra concentración, otra unidad de concentración, que es la molalidad, con L. Una es la M mayúscula y la otra es la M minúscula. Como en todos los temas técnicos, es necesario ser meticuloso y ordenado a la hora de entender o analizar un valor. Primero que nada, qué valor tiene. Segundo, ver qué unidades
y qué significan esas unidades. Entonces ahora sí, la molaridad son moles por litros de solución. Yo voy a tener dos soluciones, tal vez como hay en el tubo, una más clarita, la otra más oscura, una más concentrada, la otra más diluida. Entonces tengo la solución A, tiene una molaridad de 2 molar, son los moles del soluto A sobre el volumen de la solución A. Para la solución B tengo una molaridad 1 molar y van a ser los moles del soluto B, sacarosa igual que en el caso anterior, sobre el volumen de solución B. Ahora bien, si el volumen de la solución A es exactamente igual que el volumen de la solución B, para que la división en un caso me dé 1 y en el otro caso me dé 2, el volumen del soluto A, de moles del soluto A, tiene que ser más grande que el volumen de moles del soluto B. Por lo tanto, a la pregunta o a la afirmación que decía, debemos decir que esa afirmación es correcta. Para el segundo punto, el punto D, en realidad no he analizado todos, sino que he analizado algunos. Dice, al evaporar parte del disolvente de una disolución de un soluto no volátil, disminuye la concentración. Bueno, primero imaginémonos y primero definamos algunas palabras que podrían estar haciendo ruido. Un soluto no volátil, vamos a empezar al revés. ¿Qué significa que algo sea volátil? Cuando algo es volátil, es algo que desaparece con cierta facilidad. El alcohol es volátil, la acetona, el quita esmalte de las uñas, es volátil. Entonces, si yo estoy diciendo que tengo un soluto no volátil, es un soluto justamente al que no desaparece fácilmente, sino que si yo tengo una mezcla de agua, por ejemplo, la sal es un soluto no volátil. Yo tengo una mezcla de agua con sal, la caliento o la dejo al sol y lo que va a pasar es que una vez que se va a evaporar el agua y finalmente voy a observar los cristales de sal sobre el piso. Entonces de nuevo dice, si se evapora el solvente, la solución va a disminuir la concentración. Acá no me está especificando qué tipo de concentración es, si es una concentración molar, una concentración, un porcentaje en peso, una fracción molar. Entonces voy a definir yo con qué concentración quiero trabajar. Entonces vamos a trabajar con una concentración molal. Recién les decía que la M mayúscula era para molar, la M minúscula era para molal. ¿Sí? Si comparo lo que es una concentración con la otra, en el caso de molal, son moles de soluto, igual que la molar que veíamos recién, sobre, ahora en la molal, sobre kilo de solvente. En tanto que la otra es por kilo de solución, por litro de solución, perdón. ¿Sí? Entonces, acá yo lo que he agarrado para preparar la solución, pesé una masa de soluto en la balanza, pesé una masa de solvente en la balanza, los mezclé en un recipiente y obtuve un cierto volumen. Para las soluciones molares, lo que hago es diferente. Peso una masa de soluto, lo coloco en el recipiente y comienzo a agregar líquido hasta llegar
a obtener un determinado volumen de solución. Bueno, tenemos entonces la fórmula de concentración molar. Y ahora, ¿qué tenemos? Cuando yo hago la disolución, moles de soluto por kilo de solvente, lo que va a cambiar van a ser estrictamente el solvente. Los moles de soluto, como no son volátiles, no van a cambiar. Entonces, el denominador de esta cuenta se va a hacer más pequeño. Y al hacerse más pequeño el denominador, el resultado, al dividir por un número más chiquito, la porción que va a quedar, la molalidad que va a quedar es mayor. Por lo tanto, la afirmación recién referida es falsa. En la siguiente análisis, punto para analizar, dice que si tengo una disolución 1 molar de cloruro de sodio, para obtener a partir de esa solución una disolución 0,5 molar, debo agregarle 500 centímetros cúbicos, medio litro, de disolvente. ¿Es cierto esta afirmación? A ver, ¿cómo hacemos? Vamos a suponer, como siempre, vamos a suponer que disponemos de una determinada cantidad. Porque en este problema no me está diciendo cuánta solución de cloruro de sodio 1 molar tengo. Entonces, ¿qué sucede? Supongamos que yo tengo 1 litro de solución 1 molar. Si yo tengo un litro de solución 1 molar, lo que va a pasar es que yo voy a tener 1 litro de solución 1 molar, significa 1 mol de soluto en 1 litro de solución. Por lo tanto, si yo a ese mol que tengo en 1 litro de solución, a ese litro de solución 1 molar, le agrego medio litro de agua, lo que voy a tener es ahora la misma cantidad de soluto, pero en 1,5 litros de solución, porque al litro que tenía inicialmente, yo inicialmente tenía 1 mol en 1 litro, y ahora al litro que tenía le agrego medio litro más de agua sin nada de soluto. Entonces yo voy a tener 1 mol de soluto en 1,5 litros de solución. Este resultado no es 0,67 o, dicho de otra manera, no es 0,5. Para que la propuesta fuera cierta, o cuando sería cierto la proposición inicial, es si yo tengo medio litro de solución 1 molar, ¿qué es lo que sucedería? Para poder tener yo medio litro y que la solución sea 1 molar, debo tener medio mol de soluto en medio litro de solución. Por lo tanto, medio mol de soluto dividido el medio litro de solución me da una solución 1 molar. Y ahí sí, si yo agrego medio litro de agua, voy a tener medio mol en 1 litro de solución, que sería el medio litro inicial más el medio litro que agregué. Entonces en ese caso ahí sí tendría 0,5 moles en 1 litro de solución, y eso daría una concentración 0,5 molar. Es decir que dependiendo de cuál sea la cantidad que yo disponga de la solución inicial, será si esta afirmación es correcta o es falsa. Entonces, la respuesta que corresponde aquí sería: la afirmación es falsa
porque la cantidad depende de la solución, de la cantidad de solución inicial. Con esto terminamos lo que sería el ejercicio 2. Hay otros que son relativamente similares, cualquier cosa los consultamos personalmente.